Raimundo Cruz, entrevista a... El doctor Horacio, ¿cómo estás? Raimundo Cruz, te agradece que nos hayas tomado la llamada. 55 ciudades del país te escuchan en este momento. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Raimundo, pues muy contento de platicar contigo y con la comunidad de Por la Tarde. Oye, te pregunto, ¿por dónde quieres que empecemos? El planeta convulsionado, México no se queda atrás, parece que lo de afuera es de suma trascendencia, pero México tiene unas broncas monumentales, el asunto del robo de combustible, lo que ya sabemos, 117 muertos y se sigue la cifra incrementando, los maestros en Michoacán ya le hacen segunda en Oaxaca, ahora en Chiapas, el asunto del norte, las maquiladoras, tenemos para dar, repartir. ¿Qué es más importante desde tu punto de vista, tú como doctor y profesor académico de ciencia política en el ITAM, lo que pasa en México o lo que está convulsionando al planeta allá afuera? Pues sin duda alguna las dos cosas son importantes. Sin duda alguna la cuestión mexicana, la cuestión interna, pues nos pega de manera más directa. Y en efecto, como señalas, yo no recuerdo, quitando el año 94, el año que vivimos en peligro, un inicio de sexenio tan convulsionado como este. En realidad ha pasado de todo, desde cosas fortuitas hasta cosas provocadas por el propio gobierno o que son consecuencias de las acciones que toma el gobierno. Entonces, bueno, en estos que todavía no van 60 días, pues hemos tenido lo del percance del helicóptero en Puebla, hemos tenido el problema del combustible, de la guerra el aeropuerto, contra el Huachicol, la cancelación del aeropuerto, que en realidad eso vino desde antes, el asunto ahora de la obstrucción de las vías de Morelia, que eso es muy complicado, de Michoacán, perdón, porque esto es muy relevante en tanto que parte del abasto que llega de las importaciones de Lázaro Cárdenas y de Colima, pues vienen por allá, ¿no? Entonces, este es un tema fundamental y como dices, en esta lógica de que el gobierno mandó el discurso de que no reprime, pues estas secciones de la gente pues puede generar un efecto contagio, como ya comentaste, en otras secciones magisteriales del país. Y también hay que tomar en cuenta que pues México no se abstrae de lo que ocurre en el mundo. Oye, Horacio, déjame interrumpirte, porque también lo que pasa en el norte, las maquiladoras. Claro, eso es una bronca muy delicado. Impresionante, porque Donald Trump pugna por el muro, pero pugna para que las grandes empresas, sobre todo automotrices, salgan de México, que no se pongan en México, y esta es una muy mala señal. Si de por sí el horno no está para bollos, hablas bien de los maestros, la obstrucción de las vías, que se empieza a cundir ese mal ejemplo, la situación de los inversionistas que no ve bien lo del aeropuerto, la situación del combate al robo de combustible, pero también le pega a la economía. Hoy el Consejo Regional Empresarial da cifras de cuáles son las pérdidas. Súmale lo del norte. No, el escenario, como dices, y lo dijiste con mucha certeza, hace sexenios, que no empezaba tan convulsionado un gobierno. Sí, sin duda alguna. La única ventaja que tiene, pues es el enorme respaldo todavía y popularidad que tiene el presidente. Pero también hay que tomar en cuenta el papel que vamos a jugar en América Latina y en el escenario regional. Me parece muy preocupante el cambio de política exterior que está experimentando México. Desde el 4 de enero que el grupo de Lima tuvo que decidir si iba a reconocer o no a este gobierno de Nicolás Maduro, que empezaba el día 10 de enero, y que nosotros nos desmarcamos de lo que habían sido todos los trabajos del Grupo de Lima. Y bueno, evidentemente ahora que vienen estas acciones del 23 de enero con la insurgencia de Juan Guaidó, y que una cascada de gobiernos, y no solamente es Estados Unidos, y esto hay que poner el énfasis, son prácticamente todas las grandes democracias de Occidente que han salido en cascada a respaldar a Juan Guaidó, y nosotros no lo hemos hecho. Creo que hemos tenido una actitud muy lenta de reflejos, y que esto nos puede costar muy caro en términos de que hay que tomar decisiones con respecto al drama venezolano, y nos estamos poniendo del lado incorrecto de la historia. Doctor Horacio Vives Egel, catedrático, especialista en ciencia política y en temas pues internacionales, te pregunto, ¿vislumbras la caída de Maduro? Si no el derrocamiento, sí que obligado que se vaya a elecciones,
y que se modifique, por supuesto, no van a ser ahorita, pero ¿vislumbras el principio del fin de este hombre desde tu punto de vista? Mira, básicamente aquí tenemos, creo que una alternativa que puede ser una esperanza o por el contrario, un escenario mucho más cruento y sangriento. Yo creo que el sábado es un día clave porque es la fecha que puso la Unión Europea para que las grandes potencias o reconocieran a Juan Guaidó junto con el otro grupo de países que ya lo han hecho, o por el contrario, si Nicolás Maduro no hace este anuncio de llamado a elecciones, creo que esto va a subir mucho los costos tanto para la oposición, para el gobierno, en términos de que Maduro utilice una vez más a la fuerza pública para reprimir las protestas que presumiblemente se van a dar. Entonces, en este caso, creo que sí, a diferencia de otros ciclos de protestas que se presentaron en Venezuela, creo que sí hay incentivos muy claros para Maduro para darse cuenta que ahora sí está acorralado, que no tiene un respaldo en su país, que la opinión pública mayoritaria lo repudia y que no va a ser tan fácil que el ejército y que la fuerza pública le respondan sin dobleces y sin fracturas, porque en realidad ya han habido algunos casos, digamos, de desobediencia del ejército. Entonces creo que aquí sí llegamos a un momento definitorio para que Maduro dé un paso de costado, pero por otra parte, en caso de que decida no hacerlo, pues podríamos irnos a un escenario mucho más complejo. Pensemos, sería horrible pensar que se repitiera algo muy parecido a lo que hizo Bashar al-Assad en Siria en su momento, hace unos años, cuando parecía que estaba ya arrinconado para ser depuesto, y al contrario, utilizó a la fuerza pública para reprimir a la oposición de su país y generar una solución mucho más sangrienta que hoy por hoy lo sigue manteniendo en el poder. Entonces creo que estamos acercándonos peligrosamente a un escenario de máximos, y por máximos me refiero a una represión muy cruenta en Venezuela como no la hemos visto, o por otra parte ya que por fin se dé cuenta Maduro que está acorralado, arrinconado, y que dé un paso de costado para empezar el proceso de transición a nuevas elecciones y a la transición y sobre todo la recuperación social, política y económica de Venezuela que tanta falta hace. Fíjate, dicen que China y Estados Unidos están poniendo de acuerdo, bajándole a sus broncas de impuestos, de arancel, para discutir el caso de Venezuela. Si esto es así, pues sería una señal inequívoca de que el señor Nicolás Maduro pues viene para abajo. Ahora te pregunto, el Brexit, hoy en una votación importantísima, hace 2 semanas, Theresa May, ya todo el mundo la dábamos por muerta, ya pedían su renuncia, estaban viendo quién le iba a entrar. Hoy es un triunfo brutal, inminente de la primer ministro allá en el Reino Unido. Pues mira, yo creo que afortunadamente se da este buen resultado porque en efecto hace 2 semanas pues parecía que Theresa May estaba su liderazgo sostenido con alfileres. Hay que tomar en cuenta que el reloj está corriendo y faltan prácticamente 2 meses, es una fecha fatal para que se cumpla el acuerdo de salida de finales de marzo de Europa, exactamente. Entonces, esta situación de no tener una definición, de que internamente le estaban disputando el acuerdo que Theresa May presentó en Bruselas, pues sin duda alguna no era benéfico para nadie. En ese sentido, me parece que si ya van a recorrer decididamente la ruta de la salida, que ya no se esté especulando sobre una posible destitución de pérdida de confianza de Theresa May, eventualmente un segundo referéndum sobre el Brexit, y que vengan todos este ciclo de incertidumbre y de falta de decisión que creo que no le ha hecho nada bien ni al Reino Unido ni a Europa, sino que ya definan claramente los términos de la salida. Y todas estas acciones, estarás de acuerdo conmigo, pues no le están haciendo nada bien al mundo, que está muy convulsionado. Claro. En México el peso se mantiene, la inflación se detiene, las cosas, el superávit después de 12 meses. Lo que sí es importante, como empezaste tú esta entrevista, y creo que tienes toda la certeza en lo que acabas de comentar, nunca un gobierno
había empezado con tanta ebullición, con una vorágine muy cuesta arriba, casi siempre los inicios habían sido tersos, y si no tersos, por lo menos con una gran expectativa. Aquí no, aquí desde que se llegó el primer día hasta casi ya 2 meses, las situaciones se ven difíciles, complicadas, y a pesar de todo eso, la economía se mantiene hasta este momento aparentemente estable. ¿Con qué nos despedimos, doctor Horacio Vive? Bueno, yo creo que nos tenemos que despedir con la idea de que cuidado con seguir alimentando la polarización. Creo que es muy peligrosa seguir en esa ruta. No entender que hay que tomar decisiones del país en torno de la unidad, de un beneficio generalizado, y también hay que tomar en cuenta que no solamente una razón o una verdad es la única, sino que hay que tomar consideración sobre las posiciones, las señales y las cosas que están ocurriendo, pues para justamente enfrentar el ciclo de gobierno de la mejor manera posible y no ir generando más frentes abiertos, porque independientemente del escudo de popularidad que tiene el gobierno actualmente, pues ya va a ser muy difícil andar lidiando con distintos conflictos y crisis al mismo tiempo. Un abrazo afectuoso, muy buenas tardes. Con todo gusto, Raimundo, y saludos a todos los radioescuchas de por la tarde. Gracias.